Muchísimas gracias, Odilí. Nosotros estamos preparados para llevarles muchos consejos interesantes a la población, sobre todo aquellas personas que tienen como un ingreso fijo en sus finanzas, el alquiler de su vivienda, andar alquilando cuartos inclusive, pero a veces se meten a problemas con inquilinos que no les quieren pagar o que a veces no quieren siquiera salir de esa propiedad. Hoy vamos a darles a través de asesoría jurídica consejos importantes para que usted haga todo legalmente, el procedimiento correcto para cualquier alquiler de vivienda o apartamentos. Le damos la bienvenida al doctor Derry Alvarado, que hoy nos acompaña. Gracias por estar aquí con nosotros. Un abogado que se dedica a este tema, a esta gestión, y les va a dar los consejos de estas situaciones en las que se puedan presentar. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Xochitl. Gracias por la invitación, ¿verdad? El tema del arriendo y del inquilinato es muy interesante porque generalmente en la vida de habitación, en la vida de domicilio, hay muchas ideas y conceptos de habitación que ahora se manejan. Por ejemplo, está la figura del inquilinato de acuerdo a la ley del inquilinato, ¿verdad? Está el contrato de arriendo, de arrendamiento, según lo establece el Código Civil de la República de Nicaragua. Generalmente el uso, disfrute y goce de habitación se establece cuando dos personas establecen una relación, una para proveer un espacio habitacional y otra que va a servirse de ese espacio habitacional. Generalmente se entrega, ¿verdad?, el alquiler de una propiedad, de un apartamento, de una habitación o de un cuarto o una pieza, pues, que se trata pues de una pieza en parte parcial, ¿verdad?, de la vivienda o del bien inmueble. Que son los famosos apartamentos, que a veces que están así. Sí, mucho en el conocimiento, en el argot de inquilinato y de arrendamiento se oye hablar, por ejemplo, de cuarterías, apartamentos, casas de habitación, cuartos propiamente dicho. Hay otros tipos de arrendamiento en el área comercial, por ejemplo, el área que se destina para espacios modulares destinados al comercio. Hay otros espacios también que están dentro de la ley de propiedad horizontal que tiene que ver con apartamentos y locaciones, como el término de definición lo dice, ley de propiedad horizontal, generalmente tiene que ver con lo que se conoce en nuestro sistema urbano como propiedades modulares, bienes inmuebles modulares, una especie de pabellón modular construido con varios módulos, el cual se destina para la renta y el arriendo de espacios propiamente dichos. En este caso, estamos tratando sobre el inquilinato. Es una realidad de que existen muchas personas que tienen necesidad de vivir, ocupar un espacio habitacional, y en razón de esta naturaleza, en razón de esta prioridad de necesidad, es que existe el contrato de arrendamiento en el Código Civil y existe la ley del inquilinato. Generalmente, ambos sistemas de ley establecen algunos requisitos y elementos que deben de cumplirse. Por ejemplo, las condiciones del contrato, el tiempo, la duración, un canon de arriendo, generalmente una figura que se establece para depósito, para cubrir ciertos daños. Generalmente en derecho hay obligaciones y hay provisiones y restricciones también para... Así es. Tenemos a alguien que desea consultarle a través de la línea telefónica. Buenos días. Buenos días. Buenas, señora, le escuchamos. Bueno, yo le quería hacer una pregunta al doctor. Es que en mi caso es algo parecido, pero tengo una inquietud. Ajá. Yo hace como 6 meses tengo un terrenito que decidí venderlo, pero la señora que hizo el trato conmigo me dio $1000 de adelanto y quedamos que cada mes ella me iba a estar dando una cuota mensual. Ajá. Hasta cancelarlo. Resulta que la señora, después que lo tomó, se desistió del terreno y me dijo pues que ya no iba a poder cumplir, y en eso pues ella me está exigiendo que le pague los $1000 cuando yo tuve oportunidad de vendérselo a otras personas, que incluso yo le estuve llamando para que me diera los abonos y hasta apagó el celular. Tuve que ir a buscar hasta su trabajo porque no me había cumplido con los abonos y también me estaba haciendo perder la venta. Ahora pues he perdido todo eso que es comprador y ahora estoy en espera de venderlo y la señora pues quiere que le pague. Yo quería saber qué se puede hacer en eso. Ok, $1000 le debe, entonces ahora es usted a ella. Así es.
Sí, todo eso. Bueno, muchas gracias, señora. Bueno, ¿Qué le aconseja? Es importante, con el objeto de los contratos es guardar una consensualidad, un consentimiento, una voluntad y un acuerdo entre las partes. La señora dice que le vendió, ¿verdad?, a otra persona, entonces habría que preguntarle a la señora a ver si hizo una naturaleza contractual, ¿verdad?, hizo el acuerdo. Es que de repente las personas, los usuarios, hacen muchos acuerdos verbales, hacen muchos acuerdos orales, de palabra. Generalmente, cuando uno hace un contrato escrito de manera notariada en un instrumento público con más formalidades, debe establecerlo ahí. Lo que hablaron lo debe de plasmar ahí. Se debe quedar plenamente establecido el consentimiento, la aceptación y los puntos de condición. Tenemos pendiente contestarle porque tenemos otra llamada, pero ¿qué debe hacer ella? ¿Devolverle los $1,000 o...? Si ella tiene un contrato, ella puede alegar el incumplimiento del contrato porque así lo establece el Código Civil. Sí. Generalmente, una de las partes que infringe, rescinde un contrato, debe de cumplir con ciertos derechos y obligaciones. Entonces, ¿la otra señora perdió los $1,000 por incumplir el contrato? Habría que ver las condiciones determinadas en el contrato. Ok, tenemos otra llamada. Aló, buenos días. Buenos días. Sí, en cuanto a la señora que hizo la pregunta anterior, sí, yo quería dar mi opinión. Que si ella es consciente, debería de regresar la plata y el terreno, ponérselo a otra persona más caro y ahí se repone, ya, en conciencia. Y veo pues que es justo que le regrese la plata porque igual le regresó el terreno. Pero dice ella que perdió, señora, la oportunidad de haberlo vendido a otras personas y más bien la atrasó porque ella no cumplió con lo que acordaron de pagarle en cuotas y que ya pagaba el teléfono y entonces la atrasó más bien en la venta. No, porque el terreno está igual, ella lo puede vender más caro. Es una oportunidad que le está dando la otra señora que se lo dio. Gracias. Gracias a usted, señora, por comentarnos. Bueno, es una opinión de otra amiga televidente, pero legalmente, ¿qué es lo que ella debe hacer entonces? Bueno, legalmente en una comunidad de sistema social y jurídico, o sea, la idea de las leyes, la idea del contrato, la idea es de que uno establece un acuerdo, establece un pacto, establece un convenio y se supone que lo pactado, lo convenido, es lo que debe ser honrado y es lo que debe ser cumplido. Reitero, ¿verdad?, en repetición, estas dos personas tuvieron que haber establecido un acuerdo escrito en el contrato. La recomendación sería revisar las condiciones de ese contrato y tratar de honrar en base al principio de legitimidad, de legalidad y de consensualidad que establece el Código Civil, lo que está pactado en ese contrato, sin mayor o menor menosprecio del interés o del derecho de las dos partes. Tenemos aquí algunos mensajes para que busquemos cómo darle alguna respuesta, licenciado. Dice, buenos días, tengo 6 meses de estar alquilando. Aquí donde alquilo hay varios cuartos y son muy pequeños. Cada vez que cuando yo pongo música, la dueña me manda a decir que le baje o que apague el equipo de sonido y eso a mí me molesta porque hay un muchacho que pone su sonido muy alto y con él no hay ningún problema. ¿Qué podría hacer en ese caso? Porque yo pago hasta más que ese muchacho, pago luz, pago agua, en total 2.300 córdobas mensuales. El problema dice que no lo dejan ni escuchar música, que la dueña le manda a decir que le baje el volumen. ¿Por qué las casas comerciales no le hacen eso? Bueno, este es otro mensaje, dice por acá, de los temas que estamos hablando. Buenos días. ¿Qué puedo hacer con un inquilino que al irse pague por algún daño que dejó en la casa o que la mantenga cuidada? ¿No le parece que le dejó algún daño a un inquilino? ¿Cómo puede hacer para cobrarle ese daño que le dejó en la vivienda? Para mientras podemos ir contestando. En la primera cuestión, la primera pregunta, el Código Civil establece la figura del hospedaje también. El Código Civil habla del contrato de arrendamiento. Generalmente los arrendamientos se hacen para bienes inmuebles, ¿verdad? Apartamentos un poco con cierto tipo de comodidad, ¿verdad?, determinada. Pero existe la realidad de las cuarterías, de las habitaciones y de los cuartos pequeños. Generalmente cuando uno se va a un espacio habitacional, uno debe de convenir las condiciones que ofrece ese espacio habitacional. Generalmente el derecho, la obligación, la restricción y la prohibición que va a tener uno en un espacio habitacional va a depender de lo que uno pactó de palabra con el convenio, porque hay dos realidades en nuestra sociedad. Hay propietarios que tienen espacio, ¿verdad?, para arrendar,
y hay otras personas que tienen necesidad de que andan buscando un espacio habitacional, será por trabajo, por estudio, será por necesidad de independencia, de autonomía, pero hay muchos factores que uno debe de tener en cuenta a la hora de rentar un espacio habitacional y ahí entran derechos, obligaciones y prohibiciones, porque el propietario de un X espacio tiene derecho a establecer prohibiciones también, de hacer y de no hacer o oficiar. Tenemos otro mensaje por aquí. Buenos días, mi opinión es que la señora que llamó diciendo que le devuelva la plata, que comprenda a la dueña del terreno. ¿Cómo ella que no se exprese de esa manera? Gracias. Están comentando sobre la primera llamada que teníamos. Aquí dice por acá, si se hace un contrato sin sello y firma de un notario, ¿tiene un igual valor? Esta pregunta me parece muy importante porque en este caso la celebridad, o sea, en este caso, si lo hacen dos personas naturales, ahí un papel sin sello y firma, como claramente pregunta el amigo televidente, ¿tiene el valor? Generalmente el Código Civil dispone y establece dos tipos de contrato, el contrato privado y el contrato público, perdón, el instrumento público y el instrumento privado. El instrumento privado es aquel documento contractual que se realiza en un documento privado, la firman las dos partes. Muchas personas acostumbran buscar un abogado y notario y que el abogado le coloque el ante mí, que se lo firme y se lo selle. El contrato de manera consensual, de manera efectiva, es legal, un documento privado. Claro está, es un poco más solemne, más consensual un instrumento público debidamente notariado. De repente hay personas que tienen diferencias en las condiciones pactadas en el contrato y se van a algún tipo de contravención, de litis o de conflicto, ¿verdad?, por algún derecho establecido que tenían, y generalmente en ese tipo de situaciones es mejor tener un contrato instrumentalizado. ¿Cuándo debe hacerse el contrato? ¿Desde un inicio? Una relación contractual se debe de pactar de un inicio. La persona que está gozando, disfrutando ese espacio habitacional tiene derecho y tiene restricciones. Hace unos días nos comentaban el ejemplo del comodato precario. La palabra comodato la podemos relacionar gramaticalmente para que lo entendamos un poco más sencillo como acomodarse. Precario tiene que ver con precariedad, ¿verdad? La persona tiene una necesidad precaria de asentarse habitacionalmente. Por eso el Código Civil establece la figura del comodato precario. No es conveniente eso del comodato precario para ningún propietario. Lo que el propietario quiere es aprovechar su espacio en desuso. Y en este caso hay muchas situaciones en las que interviene el comodato precario, pero el comodato precario es cuando una persona se está quedando en un espacio habitacional donde está alegando precariedad, necesidad, que no tiene dónde vivir. Y ahora, hoy en día, debemos de recordar que hay figuras jurídicas nuevas, como por ejemplo la convivencia, el derecho a una vivienda digna, por ejemplo, la convivencia familiar que está establecido en el nuevo Código de la Familia. Y hay muchas situaciones que podrían intervenir o relacionarse con la necesidad habitacional que hay, y pues evidentemente es un uso y es una necesidad muy prioritaria, tanto el inquilinato como el arrendamiento de bienes y espacios. Se nos está acabando el tiempo. Hay varios mensajes que se refieren a diferentes temas. Por ejemplo, dice por acá: buen día, yo vivo acá en Carretera Villa León con mi hijo, cuido una casa, pero la dueña no le quiere poner el zinc. Dígame qué hago, y no tengo plata para ponerla yo, y no nos vamos a mojar. Dígame qué puedo hacer. Aparte de eso, vivo con mi hijo. Entonces, no le está dando las condiciones necesarias, parece aquí, la persona que le da a cuidar la casa. Y acá otro mensaje dice: los dueños de cuartos viven pendientes de todo lo que haces, y yo creo que eso no es correcto. Si tengo un contrato firmado por un año y el dueño me está pidiendo la casa sin haber incumplido el pago, dígame por el pago nunca, ¿por qué me va a sacar antes del año? ¿Puede una persona sacarlo si se quedó en el contrato que es de un año, sacarlo antes? En términos literales, el Código Civil establece que la persona que rescinde el contrato debe de honrarlo y debe pagarlo. Si el arrendador o el arrendatario rescinden el contrato, el Código Civil establece que quien quiebra, quien rompe el contrato, debe cubrirlo en su totalidad. Eso es lo que dice el Código Civil. En el otro caso de la señora, hay muchas personas que están en esa situación. Hay personas que necesitan cuidar sus espacios, sus terrenos, sus casas de habitación, y de repente, para no firmar un contrato de inquilinato o un contrato de arriendo, encuentran muy conveniente encontrar una persona, colocarla a cuidar el bien inmueble
saben que la persona pues, está necesitada de una vivienda y generalmente pues se evitan mayores gastos. Eso es una situación muy dada, muy usual ahorita en nuestro sistema. Bueno, han quedado urbano. muchas preguntas, sin embargo ya lastimosamente no tenemos más tiempo para seguirlo hablando. En otra ocasión esperamos hablar de diferentes temáticas que nos han planteado por acá en los mensajes de texto. Agradecemos al licenciado Derry Alvarado que hoy nos ha acompañado. ¿Dónde lo pueden contactar? Su número de teléfono por si desean hacer más consultas. Me pueden contactar al 8594-0460 y al 22 49 53 54. 53 54, está fácil, 22 49 53 54. Bueno, muchísimas gracias, licenciado Alvarado, por habernos acompañado y darnos estos consejos sobre el arriendo o el inquilinato. Nos vamos a continuación a la historia en nuestro segmento para conocer qué ha pasado en otras fechas, en una fecha como hoy, años anteriores.